César Arturo Roel. Puede que el mundo entero se haya conmocionado con la noticia de su supuesta partida. Durante semanas el rumor se deslizó como un susurro entre bastidores, entre el pueblo, entre los cafés de barrio, donde aún se habla de Papá Soltero, aquella serie mítica de los años 80, donde fue el padre de Cesarín, de Alejandra y de Miguel, aquel viudo que asumía responsabilidades para criar a sus hijos y que se ganaría el corazón de todo un pueblo y su cariño. Así que la noticia falsa de que había perecido se regó como pólvora. Así que a César, el actor veterano de hoy en día 83 años, le tocó salir a desmentir la historia, porque no ha perecido, simplemente está en silencio. César, quien tuvo una juventud veloz, hoy paradójicamente tiene una vejez tranquila, con dignidad y distancia. Dejó los reflectores, no por enfermedad ni por olvido, sino por voluntad propia. Durante décadas fue uno de esos actores de carácter y músico que llenaban la pantalla y los escenarios con presencia más que con palabras. Su voz grave y mirada firme dejaban huella en telenovelas, películas y sobre todo en los teatros donde cantaba. Pero con los años llegó el cansancio y con él la decisión de retirarse sin espectáculo, sin rueda de prensa ni lágrimas ante cámaras. Se despidió en silencio como lo hacen los grandes. Aquí está César todavía, ahora sí con cabello blanco, pero con su voz intacta y una taza de café en la mano. A César no le asusta partir. En agosto del 2025 cumplirá los 84. Cantante, conductor y actor, con 54 años de carrera artística. Empezó en el 58, en la época de oro del cine, con Las Camisas Negras, una agrupación musical mexicana que para él era un pasatiempo, pero poco a poco fue comenzando a jugar un papel fundamental en su vida. Tuvo la fortuna de tener una muy buena educación musical. Estudió piano desde los 13 años y luego tocaba el violín. Y ese conocimiento le sirvió y le permitió prolongar su carrera. Después dejó el violín para tomar la guitarra. Su nombre real es César Roel, no César Costa. Su padre, un abogado muy reconocido y serio, y cuando empezó en el medio no quiso que fuera músico, porque ser rock and rollero en aquella época era visto muy diferente. Un vago, un flojo, un perezoso, amante de los vicios. Para esa época se conocían. Eran unos rebeldes sin causas. Por eso cuando terminó el colegio estudió en la UNAM Derecho, para tratar de disimular con su padre su afición a la música. Durante su carrera artística siempre se ha mantenido lejos de los escándalos, porque para él su familia es lo más importante. Las grandes satisfacciones tienen que ver con que la gente me ve con cariño. Nunca he tenido nadie que se acerque a gritarme o a insultarme o a burlarse, y eso es invaluable. Son los frutos de un trabajo de tantos años. Así que para César hoy en día, la televisión ha cambiado muchísimo. Se han degradado los valores, la calidad y el contenido de los programas, y se han ido por el camino más fácil y menos costoso. Es increíble que Papá Soltero sea un programa que sigue al aire después de más de 30 años. Yo tuve la fortuna de vivir la época de oro de la televisión porque empecé en shows, como siempre en domingo. Después vinieron La Carabina de Ambrosio, Papá Soltero y Un Nuevo Día. Programas que pude colocar en los primeros lugares durante muchos años, y tuve la fortuna de ser conductor del primer programa matutino que abrió la puerta para los demás. Irónicamente, a pesar de empezar en el mundo del cine con la película Juventud Rebelde, y digamos que terminar haciendo una serie insigne de familia como Papá Soltero, hay algo que le quedó, y de eso le quedaron 1500 suéteres, empezando por los regalos que le hacían las del club de fan. Otra pregunta que cabe la pena:
en la vida de César es cómo hace para mantenerse tan bien a sus casi 84 años, que cumplirá en agosto. Tiene 83. Bueno, diariamente hace ejercicio, estiramiento, elíptica y un poquito de pesas, pero exclusivamente para mantenerme flexible. Yo era capitán del equipo de deportes en el colegio alemán, donde estudié, y es mi gran orgullo pertenecer a aquel colegio. Y siempre estuve muy ligado al tema deportivo. Así que aquel actor que lucía tan rebelde en películas como El cielo y la tierra del 62, o ¿Qué haremos con papá? Adiós, cuñado, y El mundo loco de los jóvenes, daban un perfil a César Costa como un tipo rebelde. Pero era todo lo contrario. Era un tipo de familia y que provenía de una familia con recursos económicos, que no era tan rebelde, más que todo era obediente en casa, pero que se vendió durante muchos años como un rebelde sin causa. Pero además de actor, gracias a su trayectoria, ha tenido la oportunidad de tener otra faceta, que es la de embajador de las Naciones Unidas. Abogado de profesión, donde un amigo suyo, don Miguel Alemán, creó un consejo de UNICEF y lo invitó a formar parte de eso. Él lo tomó en serio y comprendió totalmente lo que significaba para muchos eso. Desde entonces, lleva casi 20 años como embajador y consejero de la UNICEF. Y para él ha sido una de sus grandes satisfacciones hasta la fecha. Y eso ha llevado a estar cada vez más consciente de las carencias que hay en México y Latinoamérica. Así que hablar de César Costa es hablar de programas de televisión como de Costa a Costa, de Chabelo en el show del Loco Valdés, o de la Carabina de Ambrosio, y por qué no, de Papá Soltero. Es hablar de la historia mítica de la televisión de México, donde ya hace parte literalmente en la marquesina dorada el nombre de César Costa. En una industria donde los aplausos se confunden con tentaciones y las cámaras con espejos deformantes, César Costa fue siempre la excepción. Hoy, un veterano de 83 años. Pero no solamente, es conocido memorablemente por sus actuaciones en teatro, televisión, cine y series, y hasta presentador de matutinos, sino por algo más escaso en un mundo tan cambiante. Y es que ha sido un tipo totalmente fiel, inquebrantablemente fiel. Tanto que fue el amor platónico de Angélica María, pero no le prestó atención para nada, pues fiel a sus votos de matrimonio. Más de medio siglo de casados, más de 50 años con Hilda, el amor de su vida. Lo dice sin pestañear casi siempre. Una sola mujer, su compañera de vida, de silencios, de caídas y de resurrección. Cuando se caía muy bajo, no hubo rumores nunca en su matrimonio, ni escándalos ni fotos comprometedoras. Nunca ni siquiera un susurro. César ha sabido separar el escenario de su hogar. El personaje se queda en el camerino, el hombre regresa a casa. Normal. Mientras otros colegas pasaban por 3 o 4 matrimonios, él ha seguido llegando a los estrenos tomado de la mano de la misma mujer, Hilda, su amor desde aquellos años de juventud, o cuando apenas era un actor de teatro independiente que soñaba con llenar salas y corazones, o cuando tocaba la guitarra y nadie le prestaba atención. Han vivido juntos y han pasado por lo bueno y lo malo y lo difícil, cuando la fama los hizo reconocibles en las calles. César jamás olvidó quién le planchaba las camisas antes de cada función, ni quién le escuchaba en los ensayos de madrugada. Y cuando el teléfono dejaba de sonar con ofertas, ella siempre estaba ahí, con sus palabras, llenando las tardes vacías. En un medio donde los reflectores se encandilan y el ego por ser más peligroso que la crítica, César eligió el camino de la discreción. Nunca ha necesitado dar explicaciones porque su conducta es transparente, tanto
que cuando salieron las declaraciones de Rebeca de Alba, su ex compañera en el programa matutino Un Nuevo Día, la rubia confesaba que se enamoró perdidamente de César Costa y él no le prestó ni 5 de atención. Incluso ella llegó a acosarlo y como no le prestó atención, no tuvo otra sino irse. Y se fue del programa Un Nuevo Día, a pesar de que le habían ofrecido dinero y también le habían pedido que se quedara 6 meses más. Ella se salió porque no podía soportar no tener al hombre como César Costa a su lado. Porque algo está claro, y es que César, más allá de interpretar héroes o villanos o un padre soltero, ha sabido demostrar que la fidelidad también es una forma de arte, y de mucho, mucho arte. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Nacido en la Ciudad de México como César Antero Roel Cheros, en un barrio de clase alta llamado la Colonia Condesa en la Ciudad de México. Allá nació en 1941. Su madre, de ascendencia belga y alemana, con su apellido Cheros, su apellido raro. Esa misma, que él siempre tiene los recuerdos frescos de ella en la memoria, desde sus ensayos como concertista de violín. Doña Josefina Cheros tocaba el violín a la perfección. A sus 83 años, cuando lo entrevistan, siempre acude a su pasado con cariño. Al hablar en entrevistas de eso que tuvo lugar hace algunos lustros o décadas, le emociona y detalla sobre todo sonriendo, recordando un pasado bonito y una niñez espectacular. Por eso en su infancia tomaría clases de violín. Tuvo 15 o 16 años cuando se fue a vivir a los Estados Unidos con unos tíos y ahí empezó a escuchar rock. Y al llegar de nuevo a México, cambió el violín por la guitarra y empezó a tocar rock and roll. En la década de los 50, el rock era visto como una música loca, que de inmediato remitía a James Dean, un rebelde sin causa. Pero su mamá, doña Josefina, siempre de mente abierta, y su padre le dijeron: primero estudia, gradúate y luego haz lo que quieras. Su padre era abogado y lo respaldaron en sus estudios. Crearía un grupito de rock and roll de chicos ricos que tocaban siempre en colonias de clase alta. En la colonia Nápoles, entre jardines y cocheras enormes. Tras la música, llegaría el éxito en el cine y la televisión. César aterrizaría allí, donde, ejerciendo los roles de actor y conductor, ambos les resultó un éxito rotundo. Empezando por La Carabina de Ambrosio, programa de sketches cómicos que se emitieron desde el año 1978 a 1987. Ahí convivió y se hizo amigo de celebridades como Xavier López, El Chabelo y de Alejandro Suárez. Según palabras del mismo César, La Carabina de Ambrosio estuvo muchos años en primer lugar con un éxito bárbaro, y algunos sketches son tan buenos que resisten el tiempo y siguen funcionando. Hasta en YouTube lo paso viendo. Sí, así es, aunque Costa apunta que en la realidad, hoy en día, la comedia se ha ido degradando debido al albur obvio de las groserías y las malas palabras. No es que me asusten, pero no son necesarias. Creo que en la comedia de buen gusto no es necesario agredir a nadie, como en aquella época.
En 1987, con el fin de la carabina de Ambrosio, César arrancó otro proyecto que se volvió referencia en la televisión internacional. Papá Soltero. Sí, Papá Soltero. El programa duraría 8 temporadas y él hacía el papel de un viudo que criaba a sus 3 hijos. Un padre también libertino y que junto a Miguel, Alejandra y Cesarín formaron parte de las familias mexicanas y latinoamericanas durante muchos años. En cuanto a su vida personal, casado con Hilda González, su esposa desde hace más de 50 años. Ella ha sido el ancla que lo mantuvo firme cuando la fama amenazaba con marearlo. Se conocieron cuando él apenas comenzaba a cantar en peñas populares. Ella era tímida, elegante y de mirada profunda, con una nariz fileña y un rostro hermoso. El soñador desafió todo por ella y se sinceró a enamorarla. Si ella decía que no le gustaba una canción, él la borraba. Nunca la contradijo prácticamente, excepto por cosas personales. Y fruto de ese amor nacerían Dani y Fernanda, sus 2 hijas. A una la hizo reír con canciones inventadas y a la otra la dormía con cuentos improvisados que después convertiría en letras. A ellas nunca le faltó tiempo con su padre, ni siquiera en los años más agitados de la carrera de César. Nunca se perdió un cumpleaños ni una función escolar de ellas. Y es cierto, hay fotografías que lo prueban. Así que mientras muchos colegas cayeron en excesos y escándalos, él supo mantenerse al margen, fiel a su familia, a sus hijas, a su esposa y a sus raíces. Hoy en día, por ejemplo, Fernanda se destaca en el mundo de la moda. Fernanda ha hecho libros de colaboración. Es una artista destacada. Nacería en 1975 y vive y trabaja en la Ciudad de México. Profesionalmente es fotógrafa y directora creativa. Tiene una licenciatura en fotografía en el London College of Printing Industry en Londres, Inglaterra. También es diseñadora de moda del Instituto Artístico Degli Aviti de México y ha realizado más de una decena de cursos y posgrados en fotografía y otras disciplinas artísticas, incluyendo workshops de fotolibros impartidas por Bruno Cachel, programa integral de fotografías impartidas por Abraham Cruzville. En fin, ha estado bien preparada conforme a la fotografía y a la escenografía de vestuario. La práctica fluida de Fernanda en diversos estilos ha caracterizado toda su pasión. Cuidado de cada detalle le ha permitido realizar innumerables proyectos para líderes de la industria musical, hotelera y televisiva, del automóvil y para medios globales. Ha expuesto más de 15 muestras individuales y colectivas en el Museo Experimental, el ECO, en la Pinacoteca Diego Rivera y en el Paseo de la Reforma y el Centro de la Imagen. Así que con 2 hijas artistas, César Costa dice fiel y tranquilamente, sin mirar hacia el pasado, que nunca ha tenido que pedir perdón por ser quien es. Afirma con serenidad, porque en el mundo del espectáculo, donde la fidelidad es casi un mito, su vida es testimonio de que se puede brillar sin traicionarse. Hoy vive rodeado de recuerdos, de discos de vinilo y premios polvorientos, recortes de revista, pero lo que más conserva con las cartas son aquellas de Hilda cuando eran enamorados. Así que literal, la fama se va, pero el amor bien cuidado se queda. Basta con mirarlo en Hilda y en César Costa, o abrazar a sus hijas para entender que esa es la mayor de sus canciones y la más verdadera. Así que hoy, a sus 83 años, así es la vida de la leyenda de César Costas. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.